Saludos, amados hermanos, en la fe de Cristo nuestro Señor y Salvador. El pastor Ricky me ha encomendado que en este día tan maravilloso, el Día de los Padres, traiga alguna palabra, alguna meditación acerca de las Sagradas Escrituras y que tengan específicamente que ver con este día tan importante, ¿verdad?, para aquellos que somos padres, el Día del Padre. Así es que yo quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, poder traer esta breve meditación o enseñanza que tiene que ver específicamente con nosotros los padres, y específicamente he titulado esta pequeña porción, ¿verdad?, con el título de Un Padre conforme al corazón de Dios. Así es, un Padre conforme al corazón de Dios. Y antes de entrar de lleno al desglose, a la enseñanza de esta meditación, me gustaría hacer una salvedad, y es la siguiente, y específicamente quiero dirigirme a nuestras amadas hermanas, ¿no?, de la congregación y de todo aquel que estará viendo este video en las redes sociales. Amada hermana, aunque esto tiene que ver directamente con los padres, te ruego y te pido que no apagues el interruptor, porque esto tiene que ver también contigo. ¿Y a qué me refiero? Simple y sencillamente, nosotros los padres no podemos llevar a cabo nuestra labor que Dios ha determinado en cada uno de nuestros hogares sin la ayuda, sin el apoyo de ustedes, amadas hermanas. Es indispensable el que contemos con la ayuda de cada uno de ustedes. De hecho, vemos claramente las Escrituras como Dios, tan pronto creó a Adán y vio su entorno, dijo que él necesitaba ayuda idónea. Y en el contexto del paraíso, donde todavía no había pecado, imagínense ustedes ahora, después de la caída, cuánto más necesitamos cada uno de nosotros esa ayuda idónea, esa ayuda edificante, ese apoyo, ese hombro que nuestras esposas, amadas hermanas, nos dan cada día. Así que solamente quería decir esta palabra antes de iniciar, para que aquellas hermanas pues que estén escuchando, ya sea junto con sus esposos o individualmente, esto también tiene que ver con ustedes, aunque estaremos hablando específicamente y dirigiéndonos más directamente al tema del Padre. Muy bien. Entremos de lleno entonces a esta breve meditación con el título Un Padre conforme al corazón de Dios. ¿Qué les viene a la mente a ustedes cuando escuchan la palabra Padre? ¿En qué piensan? ¿Cómo se sienten? Yo sé que cada uno de nosotros venimos de distintos hogares, posiblemente de distintas culturas, de distinto trasfondo económico, sociocultural, y esta palabra tiene distintas connotaciones, pero culturalmente y en Occidente, de donde nosotros venimos, ¿verdad?, la palabra Padre trae a algunos de nosotros cierto sentido de alegría, y a algunos de nosotros también nos trae cierto sentido de tristeza, porque posiblemente tu niñez al lado de tu padre no fue una niñez que tú realmente disfrutaste y que tuviste ese ejemplo de padre que quizás otros sí tuvieron. En mi caso muy particular, yo vengo de una familia que podríamos decir disfuncional en ese sentido, porque mi mamá se separó de mi papá estando yo muy jovencito, ¿no?, bien niño.
por distintas razones que no vienen al caso, pero yo no tuve ese ejemplo, ¿verdad? De un padre amoroso, de un padre que guía al hijo, de un padre que exhorta a su hijo, de un padre que anima, de un padre que realmente está ahí en los momentos pues que uno más lo necesita. Pero sí, gracias a Dios, tuve una madre, ¿verdad?, que ahora mismo está delante de la presencia del Señor, está con su Señor y Salvador, que hizo la función de padre y madre. Y realmente, si hoy soy algo, ¿verdad?, se lo debo primeramente a Dios y luego a mi amada madre, que fue quien me dio ese ejemplo que tanto yo necesitaba en mi adolescencia, en mi juventud, y sobre todo que siempre se preocupó por enseñarnos los caminos del Señor. Pero sea cual sea tu situación en tu niñez con tu padre, después que venimos a Cristo hemos sido llamados a honrar a nuestros padres. Sea nuestro papá o no salvo, sea un ejemplo de Cristo o no, hemos sido llamados como creyentes a honrar a nuestros padres, sea cual sea su situación, ¿verdad? Y lo que yo quiero hoy en este día es hablarte a ti, padre creyente, ¿verdad? Y hablarme a mí mismo como padre también que soy, y sobre todo como discípulo que soy de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Y por eso el título, ¿no? Un padre conforme al corazón de Dios. No es un padre conforme a la cultura, no es un padre conforme al pensamiento filosófico de nuestra cultura posmoderna, de nuestra cultura ideológicamente hablando decaída, sino un padre conforme al corazón de Dios, un padre que realmente busca de Dios y desea ser una inspiración para sus hijos y un modelo real de lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, y asimismo transferirlo a cada uno de nuestros hogares. Pues, sin más preámbulo, después de esta breve introducción, permíteme compartir contigo 6 encabezados de una manera, encabezados prácticos, encabezados edificantes prácticos, ¿no?, para llevar a cabo, no algo filosófico ni nada que no podamos lograr sin la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y mi primer encabezado es el siguiente: un padre conforme al corazón de Dios debe de servir como cabeza de su hogar o de su familia. Un padre conforme al corazón de Dios, mi primer encabezado, debe servir como cabeza o líder de su familia. Y esto podemos verlo claramente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 23, donde el apóstol Pablo toma como ejemplo a Cristo y la iglesia, ¿verdad? Y él nos dice en el versículo 23, voy a estar leyendo específicamente la Nueva Versión Internacional, y nos dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 23, capítulo 5, nos dice: porque el esposo, el hombre, es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así es que un hombre, un padre conforme al corazón de Dios, debe de servir, debe de ejercer el liderato en su hogar, en su familia, al cual Dios le ha llamado. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, al esposo se le ha dado la gran responsabilidad del liderar en su hogar.
Ahora, ¿cómo vamos tú y yo a implementar, a poner en práctica este liderato que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para llevar a cabo en nuestros hogares? Bueno, yo creo que la misma palabra de Dios nos da el ejemplo a seguir, y ese ejemplo a seguir claramente es Cristo. Si tú y yo vamos a ejercer ese liderato, debemos no ir a ninguna otra fuente que no sea las Sagradas Escrituras. Y ahí mismo en el capítulo 5, versículo 25 hasta el 29, el Señor Jesucristo específicamente nos da la forma en la cual debemos de ejercer nuestro liderato en cada una de nuestras familias. Y aquí está claramente, desde el versículo 25 hasta el 29, nos dice la palabra de Dios hablándonos a nosotros, a los cabezas de hogar. Versículo 25, maridos, a ti y a mí, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Y cuál es el propósito? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni como semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y vuelve nuevamente en el 28, se dirige a nosotros. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo. Así que, amado hermano, ese es el ejemplo que tú y yo debemos de dar en nuestros hogares, el ejemplo que Cristo dio como cabeza de la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así mismo tú y yo debemos de entregarnos para ejercer ese liderato en cada uno de nuestros hogares. Así que para nosotros poder ser un padre conforme al corazón de Dios, debemos de ejercer, debemos de servir en nuestros hogares como lo que somos, cabeza y líder. Muy bien, mi segundo encabezado lo he titulado también: un padre conforme al corazón de Dios debe proveer dirección espiritual para su familia. Esto es muy importante, hermanos. Debemos, como cabeza de hogar, como padres, ejercer direccionalmente el ejemplo espiritual para cada uno de nuestros hijos. Y quiero compartirte únicamente un pasaje en las Sagradas Escrituras que se encuentra en Génesis, capítulo 18, versículo 19, que dice de la siguiente manera. Y aquí vemos el ejemplo de Cristo con Abraham, ¿verdad? De cómo Dios no solamente le escogió para que a través de él, ¿verdad?, viniera la nación judía de Israel y por ende viniera, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, la simiente, ¿verdad?, prometida, el Salvador del mundo, ¿verdad? Y dice aquí nuestro Señor Padre Celestial, hablando acerca de Abraham, el propósito por el cual Él también le había escogido. Y dice el versículo 19 del capítulo 18, yo le he elegido, dice el Señor. ¿Para qué? Aquí viene. Para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Sí, el Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿verdad?, para hacer de él una gran nación. Pero Él también escogió a Abraham con este propósito, para que él fuera no solamente cabeza del hogar, sino que pueda también proveer dirección espiritual para su familia.
Por eso es que Dios mismo dice aquí en este pasaje, yo lo he elegido, yo he escogido a Abraham para que instruya, para que guíe a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y lo pongan en práctica. Todo lo que es justo, todo lo que Dios le ha enseñado. Y ese es exactamente también tu deber y el mío como padre en nuestros hogares. Nosotros debemos de ser líderes espirituales, no solamente cabeza del hogar en cuanto a ejercer, ¿verdad?, ese liderato que Dios nos dio a cada uno de nosotros como padre, sino también debemos de proveer esa guía espiritual para que nuestros hijos y esposas también puedan ver el ejemplo de Cristo formarse en cada uno de nosotros, y asimismo ellos también deseen formar parte, ¿verdad?, si es la voluntad del Señor, y es nuestra oración como padre constantemente de que nuestros hijos vengan al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. También un pasaje muy conocido del Antiguo Testamento es Josué capítulo 24 versículo 15, donde Josué ya al final al pueblo se dirige y le dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras ustedes ahora habitan. Pero es aquí la parte importante y clave, ¿verdad?, que yo quiero resaltar contigo en este día. Y es que Él les dice al final de este versículo 15: por mi parte, dice Josué, si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieran, perfecto. Ahora, por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor. Indiscutiblemente Josué es un hombre que proveía una guía espiritual para su familia. Por eso él puede decir con autoridad en este pasaje: yo y mi familia serviremos al Señor, independientemente de lo que ustedes quieran hacer, pueblo de Israel. Ese es el llamado a que Dios me ha dado, a ser un líder espiritual para mis hijos también. Y ese es el llamado, padre, hermano amado, que tú y yo también tenemos que llevar a cabo para poder ser padres conformes al corazón de Dios. Ahora, todos estos puntos que yo quiero tratar contigo hoy son puntos que para nosotros lograrlo tenemos que tener una dependencia total en el poder y la fortaleza de Dios. Porque por nosotros mismos no podremos hacer nada. Por nosotros mismos lo que queramos hacer es únicamente ser proveedores materiales de nuestros hijos, suplirles las necesidades básicas y ya. Eso es lo que nosotros quisiéramos hacer por nuestras propia fuerza, ¿verdad? Y eso es lo que la sociedad en la cual vivimos, y la sociedad que no cree ni quiere saber de los conceptos ni de las enseñanzas bíblicas, le enseña como correcto a todos los padres. No, tú solamente encárgate de cubrir sus necesidades físicas y morales si puedes y tienes tiempo, pero no. Nosotros como creyentes tenemos otras reglas, ¿verdad? Tenemos otros parámetros para ser padres. Y es exactamente el parámetro que encontramos en las Sagradas Escrituras. Así que para nosotros ser padres conformes al corazón de Dios, debemos de ejercer, servir nuestro liderato, ser cabeza en nuestros hogares, pero también debemos de ser líderes espirituales en cada una de nuestras familias. Mi tercer encabezado, mi tercer punto también lo he titulado de esta manera: un padre conforme al corazón de Dios debe, escucha bien, bendecir a su descendencia, o sea, a sus hijos. Bendecir, sí.
Tú debes bendecir a tus hijos. Y cuando hablo de bendecir, no me estoy refiriendo a bendecirlo con una herencia, bendecirlo con una propiedad, bendecirlo con cosas materiales, no. Bendiciones espirituales. Tú debes de bendecir a tus hijos. Ese es un llamado también que tú y yo como padres, ¿verdad? Debemos de desarrollar para con nuestra descendencia y con nuestros hijos. Específicamente quiero resaltar este pasaje que también se encuentra en Génesis capítulo 28, versículo del 1 al 4, en donde Isaac llama a Jacob, su hijo, ¿verdad? ¿Y para qué lo llamó? Bueno, nos dice el versículo 1, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo, le dio una bendición y lo ordenó diciendo lo siguiente: no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Y miren lo que siguen diciendo Isaac acerca de su hijo Jacob: que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones. Y concluye que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición que Dios le dio a Abraham. Sí, mi amado hermano, tú y yo tenemos un llamado bíblico de bendecir a nuestros hijos. Yo recuerdo que desde bien temprano en mi niñez, mi mamá nos enseñó a pedir la bendición. Eso es bíblico. Yo sé que quizás para algunos suene algo desfasado, suene como algo fuera de esta época, de este siglo XXI en el cual vivimos, pero no. De la misma forma yo he enseñado a mis hijos desde su niñez, a todos, a pedirme la bendición. Mi hijo de 29 años, el mayor, él me ve, me da un beso y me pide la bendición, al igual que todos mis hijos. Eso es un mandato bíblico que tú y yo tenemos. Dios nos ha dado ese don de bendecir a nuestros hijos. Así que tenemos que ejercerlo, amado hermano. Tenemos que ejercerlo. Para tú y yo ser padres conforme al corazón de Dios, debemos de bendecir a nuestra generación. Debemos de bendecir a nuestros hijos. Así es que yo espero que tú pongas en práctica esto. No importa la edad que tus hijos tengan, si ya son adultos. O si tú nunca lo has hecho, si tú no lo has enseñado. Habla con ellos y le dice: mi hijo, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla con ellos. Y enséñale, haz esa costumbre de que ellos te digan: papi, dame la bendición. Bendíceme, papi o papá. Y tú lo bendices. Que Dios te bendiga, hijo amado, en este día. Que Dios bendiga tu vida. Eso es un deber que tú y yo tenemos, si queremos ser padres conforme al corazón de Dios. Otro ejemplo es mi cuarto encabezado también, que lo he titulado: un padre conforme al corazón de Dios debe orar por sus hijos. Debe de orar por sus hijos. Debe de orar constantemente por sus hijos, por su familia. Esto es algo crucial. Esto es algo, mi amado hermano, que no podemos negociarlo. Tenemos que ser constantes con nuestro tiempo de oración. Y sí, yo sé que somos a veces haraganes para hacerlo. Me ha pasado a mí mismo. Yo no estoy exento. Yo también he tenido que batallar y luchar en mi vida cristiana, en mi diario vivir. Hay veces que mi fortaleza, en mi fe de orar y de confiar en el Señor vacila, decae también. Como sé que a ti también te ha pasado. Pero debemos de ser constantes en estas cosas si queremos realmente ser padres conformes al corazón de Dios. Si queremos que cuando lleguemos aquel día a la presencia del Señor, el Señor nos dé buenas palabras de exhortación, porque recordemos
que tú y yo solamente somos mayordomos de Dios. Y en la mayordomía que Dios nos ha dado para que ejerzamos de este lado del sol están nuestros hijos. Nuestros hijos Dios nos los dio. ¿Para qué? Para que los cuidemos, sí, pero también para que los guiamos hacia Él. Así que debemos de orar por ellos. Y quiero compartir un pasaje también muy conocido. Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Esta historia que se relata, ¿verdad? Que muchas veces hemos escuchado acerca de este gran hombre de fe, Job. Un hombre que el mismo Dios dice que no ha habido sobre la tierra un hombre como Job, que temía y que vivía apartado del mal, dice el capítulo 1. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, dice la palabra de Dios, era el personaje de mayor renombre. Pero este hombre que tenía tantas posesiones materiales, también tenía lo siguiente. Dice que sus hijos sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. ¿Verdad? Una vez terminado el ciclo de los banquetes, dice Job, oigan bien, una vez determinadas estas fiestas y estos banquetes que sus hijos hacían, miren lo que Job hacía por ellos. Dice, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. No tenemos mucha, yo no quiero ser dogmático ni quiero salirme de lo que el texto bíblico específicamente habla acerca de esto, pero Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Y no solamente eso, miren lo que él hacía como padre. Dice que muy de mañana ofrecía holocausto, o sea, sacrificio por cada uno de ellos. Pues se decía él mismo, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Increíble el corazón de este hombre. Y finaliza el versículo 5 diciéndonos, para Job esta era una costumbre cotidiana. O sea, Job era un hombre que vivía intercediendo por sus hijos, orando por ellos. Eso está claro. Eso está claro. Eso no podemos ni debemos vacilar en ese sentido. Que Job era un hombre de oración. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que tú y yo seamos para con nuestros hijos. Si queremos ser padres conforme al corazón de Dios, debemos de orar por nuestros hijos. Debemos de orar por su vida, debemos de orar por todo. Y sobre todo debemos de orar de que Dios en su misericordia y en su amor les llame a arrepentimiento. Y que ellos confiesen con su boca a Cristo como su Señor y Salvador. Eso debe de ser el mayor tesoro que un padre deba de tener. Ese es el mejor título que tú le puedes dejar a tu hijo, o la mejor herencia que tú le puedes dejar a tu hijo. Es que tu hijo sea un hombre o hija, sea una mujer de bien, pero sobre todas las cosas, que sean hombres y mujeres conforme también al corazón de Dios. Si tú y yo logramos eso, claro, podemos dar el ejemplo, podemos orar, pero recordemos que tú y yo no podemos salvar a ninguno de nuestros hijos. No podemos. Quisiéramos. ¿Qué mayor cosa quisiera yo? Que mis 4 hijos, todos, vivan todo el caminar de su vida sobre esta tierra en los caminos del Señor. Y que cuando partan al cielo nos podamos encontrar allá en la Canaán celestial. Qué bendición, qué maravilloso sería eso. Pero eso está en la mano de Dios. Pero, mientras tanto, tú y yo tenemos un trabajo que hacer.
Y es el de darle el ejemplo e interceder por ellos, como lo hacía Job, delante de Dios. Así que un padre conforme al corazón de Dios debe de orar, debe de ser líder, debe de servir como líder espiritual, debe de guiar a la familia. Él es el sacerdote del hogar y debe de poner eso como ejemplo. En quinto, un padre conforme, mi quinto punto, un padre conforme al corazón de Dios debe que disciplinar a sus hijos, amados hermanos. La disciplina es importante. Debemos de disciplinar a nuestros hijos. Sí, yo sé, siglo XXI, vivimos, para los que vivimos aquí en Estados Unidos, siempre se nos ha metido este miedo de que no podemos tocar. Y ciertamente cuando yo digo disciplinar, no estoy hablando de maltratar, de golpear a tus hijos, ¿verdad? Eso no, la Biblia no nos enseña eso. Sí nos enseña que a veces debemos de utilizar la vara, lógicamente. Tú que eres padre adulto y de mi generación posiblemente, tú sabes, nosotros no nos criamos en este país de los Estados Unidos, a nosotros nos dieron y nos dieron muchas veces duro y con enojo, lo cual no es lo correcto, ni tampoco la palabra de Dios manda que hagamos con nuestros hijos. Pero sí debemos de disciplinarlo, es bíblico. Proverbios capítulo 13, versículo 24 nos dice: no corregir al hijo es no quererlo. ¿Escuchaste? No disciplinar a tu hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Así que si tú amas a tu hijo, disciplínalo. Disciplínalo en el amor del Señor, pero disciplínalo. De otra manera, si tú no lo haces, las autoridades lo van a hacer y de muy mala manera lo van a hacer. Así que tú y yo, hermanos, tenemos ese llamado de Dios para disciplinar a nuestros hijos. La palabra de Dios nos dice en Hebreo que Dios al que ama disciplina. Así que si tú amas a tu hijo, debes disciplinarlo. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 18 dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas. Y esa es la verdad, hermano. Si dejamos que nuestros hijos crezcan como burros sin ley, vamos a arruinar sus vidas. Porque eso es lo mismo que si nuestro padre, en mi caso mi mamá, ¿verdad?, quien fue la que mayormente estuvo en mi adolescencia y en mi niñez, si ella no me hubiera disciplinado y a mis otros 6 hermanos, somos 7, pues nuestras vidas se hubieran descarriado y hubiéramos hecho cosas malas para la sociedad y también para Dios. Así que tú y yo tenemos ese llamado. Si tú y yo queremos ser padres conformes al corazón de Dios, debemos disciplinar a nuestros hijos. La Biblia así nos lo dice y nos enseña que debemos de hacerlo. No corregir a tu hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo, mi amado hermano. Así es que para ser padres conformes al corazón de Dios debemos de orar por nuestros hijos, debemos ser guías espirituales, debemos ejercer ese liderato, debemos de ser cabeza en nuestros hogares, pero también debemos disciplinar a nuestros hijos en amor, no en odio, ni con enojo, porque entonces lo que vamos a hacer es daño en vez de corregir lo que hayan hecho mal hecho. Sería peor, más peor el remedio que la medicina que el problema mismo, ¿verdad? Entonces ese es mi quinto encabezado. Y por último, mi sexto encabezado: un padre conforme al corazón de Dios debe proveer para las necesidades básicas de la familia. Un padre conforme al corazón de Dios debe proveer para las necesidades básicas, materiales de la familia.
Si te fijas, la sociedad en que tú y yo vivimos hoy en día, este último encabezado que yo he tratado lo pone en primer lugar. Y los demás posiblemente ni lo mencionen. Porque hoy en día se entiende que para tú y yo ser buenos padres, de acuerdo a la sociedad en la que nos rodea, solamente debemos de ser buen proveedores de las cosas materiales para nuestros hijos. Y ser aquí y allí un buen ejemplo en cuanto a lo moral, pero no. Eso no es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros. Por eso lo dejé a propósito para mi último encabezado. Porque la palabra de Dios nos llama a nosotros como padres y a todos como creyentes a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios. Eso es lo primero que tú y yo debemos de buscar. Y luego nos dice que todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas, ahí pon tú el nombre que quieras. Pero Dios, su reino y las cosas que vienen de Dios deben de ser lo primordial para cada uno de nosotros. Así que tú y yo debemos, para ser padres conforme al corazón de Dios, debemos de proveer para las necesidades materiales de nuestra familia. Y quiero únicamente un solo versículo que creo que explica esto de una manera maravillosa y explícita. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos dice de la siguiente manera: el que no provee para los suyos, o sea, para su familia y sobre todo para lo de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Oyeron bien? El que no provee para los suyos y sobre todo para lo de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es que, mi amado hermano, es un llamado bíblico, debemos de proveer las necesidades básicas. Por eso hago específicamente ese énfasis: necesidades básicas. No proveer todos los antojos que le vienen a la mente a nuestros hijos. No. Hay muchas cosas que no se pueden. Y aunque se tenga el medio económico para darlo, debemos de sopesarlo antes de hacerlo, porque muchas veces le damos cosas a nuestros hijos, no que no se merecen, sino que no le hacen bien. Lo mal los acostumbramos, ¿no? Y a veces hay que dejarlo pasar trabajo, ¿verdad? Esa cosa de que dicen algunos padres que, como yo no tuve nada en mi niñez, ahora yo lo voy a llenar de todas esas cosas que yo no tuve. Eso es un error. Si tú haces eso, estás muy mal criando a tus hijos, déjame decirte. Si tus hijos quieren algo, que se lo ganen. Que se lo ganen. ¿Cómo? Fácil. Si están en la escuela, que sean buenos estudiantes, que tengan buen comportamiento con sus maestros, en el hogar. Y ponle metas, ponle cosas. Si haces esto y esto, logras esto y esto, ok, te doy esto. Esta semana te toca fregar, o te toca ayudar a tu mamá a lavar la ropa. Tenemos que poner a nuestros hijos a hacer algo, hermano, para que aprendan desde pequeños que las cosas no caen del cielo por sí mismas, sino que todas estas cosas materiales que Dios nos ha permitido en su misericordia y en su amor dárnosla, ¿verdad? Tienen un costo. Tienen un costo y ellos deben de aprender eso desde temprano en sus vidas. Así que, mi amado hermano, yo te exhorto de que estos 6 puntos, ¿verdad? Ya para concluir, si tú realmente y yo mismo, tú y yo queremos ser padres conformes al corazón de Dios, pongámoslos en práctica, mi amado hermano.
llevémoslos a cabo. Sí, yo sé que tomará tiempo, no es algo que de la mañana en un día ya lo vamos a lograr. No, lleva tiempo, pero debemos de ser intencionales y constantes en estas cosas. Y sobre todo, lo más importante, ser dependiente del Espíritu Santo. Porque como decía al principio, por nosotros mismos no vamos a hacer nada ni vamos a lograr nada. Porque recordemos que todavía la naturaleza pecaminosa y caída mora en ti y en mí. Todavía no hemos sido transformados, todavía no tenemos ese cuerpo de gloria que recibiremos, ¿verdad?, en la resurrección cuando nuestro Señor venga en gloria por su pueblo, en esa anhelada y tan esperada y deseada segunda venida. Así que, mi amado hermano, debemos de ser consistentes en estas cosas. Debemos, para ser, ya en conclusión, padres conformes al corazón de Dios, ¿verdad? Debemos en primer lugar ejercer ese llamado, ese liderato que Dios nos ha dado para ser cabeza en nuestra familia. En segundo lugar, debemos de ser proveedores de dirección espiritual. Debemos de ser sacerdotes de nuestros hogares, ¿verdad? Para que nuestra familia, y guiar a nuestros hijos y nuestra familia hacia Dios. En tercer lugar, debemos de bendecir a nuestros hijos. Enseña a tu hijo, a tu hija, a que te pidan la bendición y bendícelo, ¿verdad? En cuarto lugar, debemos de orar por nuestros hijos. Ora por ellos. Ora, sin desmayar. En quinto lugar, debemos de disciplinar a nuestros hijos para ser padres conformes al corazón de Dios, en amor. No con odio, no con rencor, no con enojo. Pero debemos de disciplinarlo. Eso es un llamado de la Biblia. Y por último, para nosotros ser padres conforme al corazón de Dios, debemos de proveer para las necesidades básicas de nuestra familia. Porque de no hacerlo, nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, de no hacerlo hemos negado la fe y seríamos peor que un incrédulo. Así que en conclusión, mi amado hermano, solamente te dejo ya para cerrar este pensamiento, ¿verdad? Confía en el Señor. Confía en el Señor. Él comenzó la obra en ti y mira, puedes estar seguro de que Él la va a concluir. Él la va a concluir. Yo sé que el proceso en nosotros no es algo de la noche a la mañana. Es un proceso de toda nuestra vida. Nuestra fe, nuestra actitud hacia las cosas del Señor a veces están aquí de altas y hay días que están en el suelo. Pero debemos de levantarnos. La palabra de Dios nos llama cada vez a levantarnos, ¿verdad? Y a descansar en Él, a buscar de Él. Y confiar sobre todo en Él. Y yo te aseguro, mi amado hermano, de que Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y lo que hemos leído en su palabra, Él lo va a proveerá los medios. Porque Él es fiel, confía, ten fe en Él. Y tú y yo algún día veremos los frutos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de nuestros hijos. Así que, mi amado hermano, yo quiero concluir en una breve oración. Así que te ruego, donde quiera que estés, que cierres tus ojos y busquemos el rostro de Dios en oración. Oh Santo Padre, amantísimo Padre Celestial, oh Padre todo amoroso y poderoso, Señor. Gracias, Padre, por este breve tiempo que hemos pasado viendo estos puntos, Señor, bíblicos
para poder ser padres, Señor, conforme a tu corazón. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a poder llevar a cabo estas cosas, Señor. Danos la fortaleza, Señor, danos el amor, danos la gracia, la paciencia, Señor, la paz que provee de ti, para que podamos ser padres conforme a tu corazón, Señor, y que podamos ejercer y poner en práctica estos puntos bíblicos, Señor, que hemos desarrollado brevemente. Oh Señor, a ti, solo a ti sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.